Bloque 3. La filosofía moderna, unidad 8. Grandes corrientes de la filosofía moderna 8.1. Contexto general. Podríamos delimitar la Edad Moderna, en filosofía, como el periodo que va desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, es decir, la horquilla de tiempo entre el Renacimiento y las grandes revoluciones sociales y obreras que tuvieron lugar en Europa como consecuencia de la revolución industrial y la consolidación definitiva del capitalismo como régimen político-económico hegemónico en Occidente. Así, tendríamos, como figuras que abren y cierran la filosofía moderna, a Descartes y a Hegel, y Marx y Nietzsche ya pertenecerían a una filosofía contemporánea. De todas formas, esta división no es universalmente reconocida, y para algunos estudiosos los ya citados Marx y Nietzsche serían las últimas grandes figuras de la modernidad, comenzando la filosofía contemporánea solamente en el siglo XX. En cualquier caso, ambos autores serían la bisagra entre ambos periodos, y, junto a Freud, han sido denominados los filósofos de la sospecha, los filósofos con los que los ideales modernos llegan a su fin. De todas formas, y al margen de delimitaciones, al fin y al cabo puramente convencionales, lo que nos va a ocupar como filosofía moderna es un periodo más o menos homogéneo en su proyecto y forma de ver la realidad y al hombre, pese a la variedad de escuelas y teorías, el cual comprendería el Renacimiento, en el que se inicia una renovación científica que conducirá a la figura fundamental en el surgimiento de la ciencia moderna, Galileo, y después una serie de corrientes filosóficas sucesivas, como fueron el racionalismo, Descartes, Leibniz, Spinoza, el empirismo, Hume, Locke, Berkeley. El contractualismo, Hobbes, Locke, Rousseau, y la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Dentro de ella, por cierto, dedicaremos una atención especial, en la próxima unidad, a Kant, fundador de una corriente, el idealismo, a la que luego pertenecerá Hegel. Con la llegada de la Edad Moderna asistimos a una época de profundos cambios en todos los órdenes. Desde el Renacimiento tiene lugar el llamado giro antropocéntrico, por el cual Dios deja de ser el centro de atención privilegiado y el foco pasa a estar sobre el hombre, tanto en la filosofía como en las ciencias o el arte. A la vez, se va produciendo una progresiva separación entre el Estado y la Iglesia. Se considerará cada vez menos que el poder obtenga su legitimidad de lo divino, y las teorías políticas se alejarán cada vez más del utopismo político, para entender la política en los términos mucho más pragmáticos de la política real, esto es, entendiendo el poder como una pura técnica, Maquiavelo. Y, por último, y no menos importante, la modernidad es la época en que se convierte en exigencia la autonomía de la razón. Se convierte en idea clave del conocimiento la del sujeto que parte de su independencia y que, antes de lanzarse a indagar la realidad, comienza por realizar las propias capacidades cognitivas del ser humano y sus límites, el ideal crítico, y esto quiere decir autocrítico, que en realidad arrancó de finales de la Edad Media. Como consecuencia de ello, la autoridad de la tradición va dejando paso a la libertad de pensamiento, y la fe a la comprobación personal, o, por lo menos, de una comunidad de científicos y pensadores. En suma, se llega a una nueva imagen de la naturaleza y del hombre, que acompaña al nuevo ideal de conocimiento, basado en el dominio efectivo de la naturaleza, y no en la mera especulación no verificable. Antes de pasar a ver brevemente las principales corrientes filosóficas de la modernidad, habría que señalar las características fundamentales de la ciencia moderna, o experimental, que arranca de este periodo y sienta las bases epistemológicas a cuya altura se intentará situar la filosofía. La figura fundamental de la que hay que hablar aquí es Galileo, siglos XVI-XVII, que convierte la investigación de la naturaleza en un saber científico estricto, según los estándares actuales, elevando la física a paradigma de toda ciencia empírica. La nueva ciencia se desentiende de hablar de por qué ocurren los fenómenos naturales, y ya solo se interesa por cómo ocurren, por proporcionar leyes exactas y con valor predictivo. La decisiva aportación de Galileo, a la hora de realizar este ideal, no consiste en apelar a la experiencia, cosa que ya hacía la ciencia aristotélico medieval, para llegar a leyes universales, método inductivo, sino en someter esta, a priori, a un modelo racional, cuantificable, a cuyas previsiones se debe responder. Para ello se realiza una práctica en la que se controlan las condiciones en que se obtienen los datos empíricos, con lo que la experiencia se convierte en experimento,
para así eliminar toda posible contingencia. Si los datos obtenidos se acomodan al modelo racional propuesto de entrada, la hipótesis, este se propone como modelo de predicción válido, se convierte en teoría, que aplicar a otras experiencias similares que se produzcan en el futuro. El método científico es un método hipotético deductivo, lo que garantiza la necesidad y la universalidad de sus resultados. Se pasa de la explicación de los fenómenos en términos cualitativos a otra en términos cuantitativos, todo es expresable en términos matemáticos. Se halla así fácilmente, por lo tanto, una cierta continuidad entre Platón y Galileo, pues ambos parten de que hay algo común a toda experiencia concreta. Pero Galileo busca leyes naturales que expliquen cómo se producen los fenómenos, sin preocuparse de su naturaleza. Platón, sin embargo, persigue el ser de las cosas, su porqué, la razón de que deban ser así y no de otro modo. 8.2 El racionalismo. Características fundamentales. El racionalismo es la primera gran corriente que encontramos en la filosofía moderna, y abarca el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Sus principales representantes fueron Descartes, Spinoza y Leibniz. Estos pensadores tomaron las matemáticas como modelo de saber, sobre todo la geometría, y pretendieron que se puede construir un conocimiento puramente deductivo de toda la realidad, esto es, toda una metafísica, exportando a todos los ámbitos lo que Galileo había conseguido en la física. De esta forma, querían encontrar un método absolutamente cierto y preciso, que pudiera alcanzar cualesquiera verdades a partir de unos datos iniciales que fueran asimismo indudables. El fundador de esta corriente, y podría decirse que la figura que inaugura la filosofía moderna, fue René Descartes, 1596 a 1650. Se trata de un pensador que cultivó no solo la filosofía, sino también las matemáticas, en las que hizo importantes descubrimientos, y algunas ciencias empíricas, como la óptica. Sus principales obras, que lo convirtieron pronto en el intelectual más reputado de Europa, junto a Galileo, fueron el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Lo que vamos a ver a continuación, a modo de breve reseña de su pensamiento, está contenido fundamentalmente en la primera de estas dos obras. Descartes pretende convertir la filosofía en un saber científico, como la nueva física consolidada por Galileo, a la vez que intenta fundamentar esta en una base metafísica, última. Busca, en suma, certezas absolutas en nuestro conocimiento de la realidad, que se extiendan mucho más allá del dominio de lo empírico, de lo experimental. Frente a la multiplicidad de los objetos, y por extensión, de las ciencias, y con ellas, de los métodos y de los grados de certeza con los que se abordan aquellos, que reconocía Aristóteles, Descartes defiende la unidad de la razón. Para él solo va a haber una forma de saber, el saber de todo aquello de lo que podemos tener una certeza absoluta, y por tanto un método. Para cumplir con este propósito Descartes parte, en primer lugar, y ello es una seña básica de identidad de la filosofía moderna, de un análisis de nuestras capacidades cognitivas, antes incluso de lanzarse al conocimiento real del mundo. Lo que busca es un método, un procedimiento, tal que cualquiera que lo siga, sin necesidad de ser especialmente brillante. Descartes insiste en que todos tenemos unas capacidades más o menos similares, en que todos compartimos un cierto buen sentido, puede guiar adecuadamente su inteligencia y hacer progresos en las ciencias. La conciencia pensante, el sujeto, debe partir de sí misma, de su autognosis, conocimiento introspectivo, antes de aplicarse sobre las cosas externas. Solo así sabremos con qué instrumental contamos realmente. Intenta así realizar los ideales de unidad de la ciencia, frente a su dispersión en saberes inconexos, autonomía, frente a la autoridad, y comprobación, frente a la fe, de los que va a resultar una nueva imagen del hombre mismo. El método que encuentra Descartes podría resumirse como sigue: 1. En un principio, y teniendo en cuenta que busca un saber absolutamente cierto, comienza dudando de todo. Y no solo de las cosas que parezcan dudosas, sino incluso de las propias verdades matemáticas, o de la existencia de su propio cuerpo, cosas que parecen fuera de toda duda. Pero es que, como él argumenta, podría estar soñando al pensar en ellas, y de ahí obtendría una aparente certeza que podría no ser tal, o un genio maligno podría estar haciéndome creer en ellas, sin que fueran ciertas. Esto es lo que se llama duda metódica, pues forma parte de su método, y no es que Descartes dudara realmente de cosas como estas,
que debe llevarnos a no aceptar nada de lo que no tengamos una certeza metafísica, una certeza que ni siquiera reflexiones como las anteriores nos puedan hacer dudarlas. Solo podremos aceptar las ideas que sean claras, esto es, que no se puedan confundir nunca con lo que es falso, y distintas, que no se puedan confundir nunca entre sí, aunque sean ciertas. 2. A continuación Descartes establece que debemos descomponer los problemas o situaciones que se nos den, para su solución, en sus partes más simples e indivisibles, para que podamos estudiarlos con mucha mayor claridad. Esto es lo que se llama análisis. 3. Después, partiendo de los datos absolutamente ciertos, los principios, que hayamos encontrado en uno, debemos realizar en los elementos reducidos por el análisis en 2, todas las deducciones necesarias para llegar a nuevas certezas. 4. Por último, hemos de hacer enumeraciones lo más completas posible, recomponiendo los datos iniciales en un todo, para comprobar que no nos hemos dejado ningún dato relevante fuera del proceso, así como que no se nos ha introducido ningún dato nuevo en él. Ahora bien, ¿cuál es la primera certeza? Certeza metafísica, absolutamente indudable, que haya Descartes gracias a su duda metódica. Descartes razona que puede poner en duda cualquier contenido de su pensamiento, sea este el que sea. Pero lo que nunca puede poner en duda es el hecho mismo de estar dudando, del que se extrae de forma inmediata, sin mayor razonamiento, el hecho de que él mismo existe. Esto, ni siquiera aquel genio maligno, o el hecho de estar soñando, podría hacer dudarlo. Así que la primera certeza de su filosofía, de la que se deducirán todas las demás, es la famosa proposición pienso, luego existo, cogito, ergo sum, que Descartes considera autoevidente. Ponemos así un pie en la metafísica cartesiana, que nos dice que la realidad se compone de tres tipos de sustancias independientes e irreductibles entre sí. Ya hemos encontrado la primera de ellas, la res cogitans, sustancia pensante, cuyas características son ser inextensa e inmaterial, pura actividad pensante. Esto es lo que todos los seres pensantes somos, y en lo que consiste en última instancia el yo o alma. Pero para que el pensamiento pueda salir de sí mismo a la realidad, y encontrarse con el mundo físico, y con las otras conciencias pensantes, cuya existencia aún no ha sido comprobada, afirma Descartes que hay que demostrar la existencia de otro tipo de sustancia, la res infinita, es decir, Dios. Y ello, como no puede por el momento ser de otra forma, partiendo de la conciencia misma, que de momento es lo único cuya existencia hemos demostrado. En el discurso del método Descartes muestra dos formas de demostrar la existencia de Dios, que son en realidad dos modos de presentar los argumentos cosmológico y ontológico, respectivamente. En primer lugar, una vía objetiva, yo existo, pero soy finito, imperfecto. De lo contrario, me habría hecho perfecto a mí mismo, pero entonces, yo mismo sería Dios. Sin embargo, sé que no soy perfecto. Eso quiere decir que tengo que tener una causa, ya que no me he creado a mí mismo. Pero mis padres tampoco son dioses, por las mismas razones que he alegado antes. Y así sucesivamente. Luego tiene que haber una causa primera, de mí y de todos los demás, y esa causa será Dios. En segundo lugar, una vía que parte de la idea de Dios, yo tengo en mí mismo una idea de Dios, según la cual éste es algo absolutamente infinito, con todas las perfecciones imaginables en un grado sumo, y ninguna imperfección. Esta idea, sin embargo, no puedo haberla concebido yo, puesto que un ser finito no podría llegar por sí mismo a la idea de infinitud. Esta tiene que provenir de fuera de mí mismo. Pero tampoco otros, hipotéticos, seres finitos podrían habérmela transmitido, puesto que estos estarían en la misma situación que yo. Esta idea, que no he aprendido en ningún sitio, sino que es innata, que tengo en mí mismo desde que tengo uso de razón, tiene que haber sido puesta en mí por un ser que sea el mismo infinito, y este no es otro que Dios. Tanto por una vía como por la otra, en cualquiera de los dos casos, partiendo de la propia conciencia y de un proceder matemático, puramente deductivo, que no necesita apelar a la experiencia, se llega a la demostración de Dios, que es un segundo tipo de sustancia, la res infinita. Sus atributos son, como ya hemos visto, la absoluta perfección, carente de todo límite. Y como Dios es omnipotente y bueno, a la vez, pues tiene todas las perfecciones, va a ser la garantía de que mi, aparente, conocimiento del mundo exterior, de las cosas, de mi propio cuerpo entre ellas, y de los demás seres racionales,
es verdadero, con lo cual queda demostrada la existencia de un tercer tipo de sustancia, la res extensa, el mundo material, físico, que Descartes caracteriza ante todo por su tridimensionalidad, que se corresponde con el dominio de la física y las ciencias empíricas, cuya certeza Descartes trataba de fundamentar. A partir de aquí, los descubrimientos particulares serán cosa de los científicos, entre los que Descartes también se contaba, pero esta fundamentación última del saber en una teoría metafísica es cosa del filósofo. Con esto hallamos en el pensamiento cartesiano las tres partes en que tradicionalmente se ha dividido la metafísica: un discurso acerca del alma o del yo, psicología racional; un discurso acerca de la realidad material o mundo, cosmología racional; y un discurso acerca de lo infinito o ideal, es decir, Dios, teología racional, de los que volveremos a hablar al ver el empirismo y, a continuación, a Kant. Digamos, para terminar, que tenemos, en Descartes, una filosofía totalmente novedosa que produce una nueva forma de ver la realidad, acorde con los nuevos tiempos. Una filosofía propia del hombre moderno, burgués, cuyo ideal es el del dominio efectivo de la naturaleza. Una filosofía que muestra al hombre como sujeto, a la cosa, sea esta del tipo que sea, sin atender ya más a otro tipo de diferencias cualitativas, como objeto, y esto quiere decir, como representación del sujeto, y a la verdad como certeza incondicionada del sujeto pensante. 8.3 El empirismo. Características fundamentales. El empirismo es una corriente del pensamiento que tuvo su momento de esplendor en los siglos XVII y XVIII, para dejar paso, en el XIX, al positivismo, y ya en el XX, al pragmatismo norteamericano y al neopositivismo lógico, todos ellos fuertemente emparentados con el empirismo original, sobre todo en las Islas Británicas, siendo muy acorde con el modo de pensar de los anglosajones. En efecto, se trata de una filosofía muy ligada al sentido común y a la experiencia cotidiana de la realidad. De ahí proviene su nombre, que hace referencia a la experiencia empírica, esto es, a través de los sentidos, a lo constatable. Sus más destacados representantes fueron Locke, Berkeley y Hume. Nos ceñiremos sobre todo a este último, por haber sido el más radical y consecuente de los empiristas. En cuanto a Locke, hablaremos brevemente de él al llegar al contractualismo, corriente del pensamiento político a la que también perteneció. A la hora de hacer una caracterización general del empirismo, podríamos decir que se opone al racionalismo dominante en la época, por considerar que sustituye el dogmatismo de la tradición por un nuevo dogmatismo de la razón, que partiendo de esta pretende poder llegar a cualquier tipo de demostración sin que medie la experiencia sensible. Los pensadores empiristas fueron liberales, de hecho, podríamos decir que ellos son los genuinos representantes de la Ilustración británica, que se anticipó un tanto a la continental, y defensores de una razón finita, con límites y sujeta al error, y no una razón que cree estar en posesión de verdad. Es absolutas, que creían imprescindible en el marco político de la democracia de su país. Como puntos esenciales de esta corriente podríamos decir que 1. Rechazan la existencia de ideas innatas, consideran que la conciencia humana es una tabula rasa, una superficie en blanco que ha de ser llenada, y 2. Todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, y por ello nunca puede ir más al. La de ella, la experiencia sensible constituye el límite del pensar mismo. David Hume, 1711 a 1776, fue tal vez la figura más destacada del empirismo. Sus obras principales fueron el Tratado de la Naturaleza Humana, la investigación sobre el entendimiento humano y los diálogos sobre la religión natural. Su teoría del conocimiento se adscribe a lo que ha sido llamado mentalismo o fenomenismo, esto es, que lo único que llega a nuestra conciencia son datos de las realidades externas, y no estas mismas, por lo cual lo que nosotros en rigor conocemos son esos datos en nuestra conciencia, y no el mundo exterior. Acerca de este solo podemos aventurar hipótesis. Este punto de partida, no tan distinto del cartesiano, en realidad, aunque sus desarrollos son completamente contrapuestos, va a ser responsable del escepticismo al que conduce el pensamiento humeano. Esos datos de la conciencia son lo que Hume llama percepciones, y éstas pueden ser, a su vez, impresiones, las percepciones que se tienen por la experiencia externa, a través de los sentidos, o ideas, las percepciones que elaboramos en nuestra imaginación a partir de las impresiones originales, o la imagen que éstas dejan en nuestra memoria, etc.
Las primeras son mucho más intensas que las segundas, lo cual sirve de criterio para distinguir qué es un conocimiento exterior y qué un producto de nuestra mente, una vez que decimos que todo nuestro conocimiento, en realidad, tiene lugar en esta. De la misma forma que hay dos tipos de contenidos de la conciencia, considera también Hume que hay dos tipos de conocimiento. Por un lado está el conocimiento de hechos, que es el que tenemos de las impresiones directas del mundo o de las ideas formadas por nosotros a partir de ellas. Por el otro tenemos las relaciones de ideas, que es un tipo de conocimiento puramente analítico, es decir, que no nos proporciona ningún dato nuevo, sino que únicamente permite deducir relaciones internas entre los datos que ya teníamos, como el que tenemos en la lógica o en las matemáticas. El problema es que el único conocimiento en sentido estricto, para Hume, es el de las cuestiones de hecho, pues nos informa de algo que antes no sabíamos, mientras que el conocimiento de relaciones de ideas tan solo aclara datos que ya teníamos, solo que de modo implícito. Ahora bien, por ello mismo, únicamente este último puede proporcionar necesidad a sus enunciados, mientras que el conocimiento de hecho será siempre un conocimiento contingente, un conocimiento en el que nunca podremos afirmar que una generalización, como las leyes científicas, es necesaria o que las previsiones se cumplirán forzosamente. Y es que el conocimiento empírico, de hechos, es para Hume siempre inductivo, mientras que el único conocimiento deductivo, estricto, científico, es el de las relaciones de ideas. Por ello, al investigar la naturaleza, objeto de la física, ciencia empírica por excelencia, nunca podremos tener ninguna certeza última, pues no podremos asegurar que haya relaciones causa-efecto necesarias en ella. Solo podremos hacer inferencias causales, o sea, afirmar que, como siempre hemos visto comportarse a ciertos fenómenos de determinada forma, siempre lo harán así en el futuro. Pero no tenemos en realidad ninguna garantía de ello. De ahí el escepticismo en la investigación de la naturaleza, y en nuestro conocimiento en general, del que hablábamos al comienzo. Para Hume nuestro conocimiento no responde a leyes que se cumplan invariablemente en la naturaleza, sino a asociaciones de ideas que nosotros hacemos, que responden más a las leyes de nuestra psicología y nuestra percepción que a algo objetivo. Todo esto tiene consecuencias metafísicas, es decir, en relación a la concepción que Hume tiene de la realidad. En primer lugar está el problema, que ya hemos visto, y que lleva a llamar mentalista o fenomenista a Hume, de que podamos hablar de una realidad exterior al margen de nuestras impresiones de ella. No podemos establecer una supuesta relación causal, por todo lo dicho anteriormente, entre nuestras impresiones y una supuesta causa exterior, las tenemos, y ese es el único hecho indudable. Este es, una vez más, el problema del mundo. Además, la crítica de la idea de causalidad lleva también al problema de Dios. Para empezar, no podemos tener ningún conocimiento empírico de él, lo que impediría todo tipo de conocimiento. Pero, además, las demostraciones de su existencia a través de sus efectos, argumento cosmológico, se ven imposibilitadas porque, aunque podamos asociar según nuestras leyes perceptivas, unas impresiones con otras, lo que podemos hacer es asociarlas a la idea de Dios, un ser trascendente del que no hemos tenido impresión alguna ni podremos tenerla. Y, por último, Hume se reencuentra también con el clásico problema metafísico del yo. No puede, esta vez, partir para su crítica del principio de causalidad, porque no tendríamos un supuesto conocimiento de nuestro yo a través de inferencias causales, sino a través de una inmediata intuición del mismo. Ahora bien, considera Hume, lo único de lo que tenemos percepciones es de nuestras impresiones o ideas, y nunca de un yo o una conciencia que las acompañe. Esto es una ilusión, puesto que no somos otra cosa que las percepciones que tenemos. Hume dice que somos haces de percepciones, y a cada momento somos alguien distinto, por tener percepciones distintas. La ilusión de una identidad personal que se prolonga en el tiempo es fruto de la memoria, que al asociar las percepciones crea esa apariencia. Pero de esa sucesión no cabe deducir que haya una sustancia que es lo que en el fondo seríamos nosotros, nuestra identidad. Está aquí en juego, en efecto, la crítica de otra noción básica de la metafísica, la de sustancia, de algo que existe en sí y por sí, al margen de todo conocimiento posible. No podemos hablar, ni en cuanto al yo ni en ningún otro sentido, de sustancias existentes al margen de sus impresiones sensibles, lo único de lo que nos cabe hablar es de las impresiones que recibimos, y no podemos suponer nada tras ellas. En cualquier caso,
Con esta crítica Hume da un paso importante hacia lo que será la futura psicología científica, que no se ocupa ni del alma, ni de la conciencia, sino de la conducta, de lo observable empíricamente en nosotros. Hay que decir para terminar que, como en el caso de Descartes, no es que Hume dude realmente de la existencia del mundo externo o de que podamos tener un conocimiento más o menos fiable de la realidad. Descartes recurría a este artificio, la duda metódica, porque su interés era fundamentar el conocimiento científico, que no puede admitir nada que no haya fundamentado radicalmente. Mientras tanto, Hume considera, por las razones políticas ya apuntadas, que no debemos absolutizar nuestro conocimiento ni tener una fe ciega en él, sino que hay que reconocerlo siempre como algo falible y limitado. En última instancia, considera que la filosofía debe ser algo menos ligado a la abstracción y más mundano, más relacionado con los problemas cotidianos del ser humano. Por eso, su escepticismo tampoco debe afectar a ningún aspecto de esa vida. Él habla de un escepticismo mitigado, y él distingue muy bien entre los problemas teóricos, donde sostiene lo que hemos visto, y el día a día, donde nuestras creencias son una base suficientemente firme para que nos desenvolvamos sin problemas. Es un ejemplo muy claro de lo que se llaman filosofías mundanas. 8.4 El contractualismo. Características fundamentales. El contractualismo es una corriente del pensamiento político muy importante en la modernidad, y que de hecho llega hasta nuestros días, especialmente en las democracias liberales. No es tanto, por ello, un periodo de la historia de la filosofía como una forma de pensar que, teniendo su origen en torno al siglo XVII, se prolonga hasta hoy, reuniendo a pensadores que, en otros aspectos de su obra, pertenecieron a escuelas muy diferentes. El concepto básico del contractualismo es que el origen y la legitimidad del poder político es un pacto o contrato por el cual el pueblo cede al gobernante, que queda sujeto a sí mismo por una serie de condiciones. A su vez, dos ideas están detrás de la anterior y la sustentan: primero, que el poder viene del pueblo, y no de Dios, secularización del ámbito político. Y segundo, la idea de explicar el origen de la sociedad y la necesidad del poder mediante el paso de un estado de naturaleza original del ser humano a un estado civil al que se contrapondría. El primer autor destacado del que tendríamos que hablar es Thomas Hobbes, siglos XVI-XVII, que expone en su obra Leviatán su teoría política. Hobbes no fue un teórico utopista de la política, sino que plantea una concepción cruda y descarnada del poder, como antes de él lo había hecho Maquiavelo. Podríamos definirlo como un utilitarista político. Según Hobbes, en el estado natural los seres humanos vivían en un estado de guerra continua de todos contra todos, en el que el hombre es lobo para el hombre, en estado de constante miedo, por tanto. Por eso, en un momento dado, decidieron unirse y ceder el monopolio de la violencia a uno solo, con el fin de garantizar su seguridad. Así se impide la mutua agresión y el miedo a todos se convierte en el miedo a uno, que a partir de ese momento será el único que tenga derecho a emplear la fuerza. Cada uno acepta este poder coactivo en interés propio. El origen de la sociedad, y con ella del poder, no está en la búsqueda de la justicia ni de la libertad, sino de la seguridad y el orden. Y su legitimidad no es tampoco, por tanto, divina, sino que proviene de la renuncia originaria del pueblo, es un artefacto humano. El Estado se convierte así en una enorme maquinaria, o un monstruo bíblico como el Leviatán que da nombre a la obra, de la que el gobernante, el monarca, preferentemente para Hobbes es la cabeza y el pueblo el cuerpo, y que es sujeto de la ley y la fuerza, y se hará respetar por el miedo que infunde a sus súbditos, a cambio de garantizar su vida y el orden. Eso sí, el derecho a la violencia, una vez cedido, no puede ya regresar al pueblo, aunque el gobernante incumpla sus funciones. Por otro lado, como no puede haber nada por encima o al lado del Estado, que pueda rivalizar con él, éste ha de absorber las funciones del poder religioso. Establecerá, en efecto, una determinada religión, una determinada moral y un determinado derecho, pues como en el estado de naturaleza no había bien ni mal, en el estado civil será tal lo que el gobernante, que tiene la fuerza, decida que es tal, como ya decían los sofistas Trasímaco y Calicles. Y a su vez, evidentemente, no se someterá a ella, puesto que él es su fundamento, y puede cambiarla a su antojo. Otro autor destacado del contractualismo fue el empirista John Locke, siglos XVII-XVIII, considerado uno de los padres del liberalismo político. Sus obras políticas más relevantes son el segundo tratado sobre el gobierno civil y el discurso sobre la tolerancia.
La AC parte, al contrario que la AC, de la inviolable dignidad humana como principio esencial, así como la propiedad privada, lo arrancado a la naturaleza por el propio esfuerzo, pero cree imprescindible establecer un acuerdo social para cooperar ante la mutua flaqueza. En cualquier caso, el derecho natural ha de prevalecer siempre sobre el legal, esto es, sobre el Estado, que está solo para regular la convivencia y especificar los aspectos que el derecho natural no especifica. La ley positiva no crea derecho, tan solo lo defiende. Firme republicano, Locke afirmó, en la época estas eran exigencias novedosas, que era imprescindible asegurar la independencia del judicial, la tolerancia religiosa y establecer la soberanía del Parlamento, democracia representativa. Como la sociedad, y con ella el gobierno, tienen como fin proteger el derecho natural, reconoce el derecho a la rebelión, por la fuerza si es necesario, ante la tiranía. Tenemos, como una tercera figura destacada del contractualismo, al ilustrado francés Jean-Jacques Rousseau, entre cuya numerosa producción podríamos citar aquí El contrato social y el discurso sobre el origen de la desigualdad. Cree Rousseau, frente a Hobbes, que el hombre es bueno por naturaleza, habla del buen salvaje, y que solo la sociedad corrompe al hombre y lo hace malo. La razón, que de hecho es la causa del paso del estado de naturaleza al civil, y en esto se opone a Locke y es un precursor de Marx, es la propiedad privada, que considera un acto de apropiación originaria, por parte de algunos, de lo que antes era de todos. Una injusticia que introduce la desigualdad en la sociedad, y como derivados de ella, todos los demás males que la aquejan. Por eso defiende, aunque no siempre fue consecuente con ello, un contrato social mediante el cual instaurar la igualdad política y económica, la mera igualdad ante la ley, sin la igualdad material, es la igualdad en la esclavitud, en una sociedad en la que nadie sea dueño de nadie. Una sociedad, por tanto, en la que la justicia esté por encima del orden. El contrato social debe armonizar la ley y la libertad de forma que se pase de un poder arbitrario a otro legítimo. Para ello Rousseau da una serie de principios, los más importantes de los cuales son tal vez la separación del Ejecutivo y el Legislativo, la elección pública de los magistrados y administradores, y la necesidad de establecer una democracia participativa, y no representativa. Para terminar, podemos hacer una distinción, que en los párrafos anteriores no ha quedado suficientemente clara, entre dos tipos de contrato social, y dos tipos, por tanto, de teorías contractualistas. Por un lado está una forma de entender el pacto que lo considera un acontecimiento ocurrido in illo tempore, en el principio de la historia, más allá de lo que podemos recordar o datar, como los acontecimientos míticos, que marca, de hecho, el origen de la sociedad. Para esta forma de entenderlo, a la que pertenece Hobbes, el contrato es una legitimación del poder en función de una mítica renuncia originaria de cada uno al derecho a emplear la violencia, y además no sería revisable ni eliminable. Por otro lado está la forma de entender el contrato social, a la que pertenecen Locke y Rousseau, que lo considera un proceso histórico, y voluntario, que ha ocurrido en algún momento perfectamente deítabal o está por ocurrir, que no marcaría el paso del estado de naturaleza al civil, ya existente. Sino una importante reforma dentro de este, identificada normalmente con la aprobación de una constitución racional. Como tal, esta sería un texto susceptible de cualquier tipo de rectificación, o sustituible, llegado el caso, por otro mejor. Unidad 9. Kant 9.1. Contexto histórico. Immanuel Kant, 1724 a 1804, nacido y fallecido en la ciudad prusiana de Königsberg, es uno de los autores más importantes de la Ilustración, y de hecho la figura más importante de la Ilustración alemana. La Ilustración fue un movimiento intelectual que tuvo lugar, fundamentalmente, en el siglo XVIII. Los ilustrados pretendían llevar la razón a todos los ámbitos de la cultura, la sociedad y la política, con el fin de instruir al pueblo, dejando atrás la superstición. Por eso se habla también de iluminismo o siglo de las luces. La Ilustración adoptó diversas formas en Europa en función de las circunstancias de cada país. Pero todos los modelos ilustrados coinciden en el intento de acabar con las monarquías absolutas, reclamando un papel activo de la burguesía. Los ilustrados fueron, en efecto, representantes intelectuales de la burguesía, cada vez más poderosa, que se oponía a los últimos restos del feudalismo en Europa y a una monarquía que todavía se atribuía un derecho al poder de origen divino.
La cuestión de la legitimidad del poder se convierte en una de las claves para entender el periodo, defendiéndose mayoritariamente posturas contractualistas, así, por ejemplo, Locke, Rousseau o el propio Kant, que entendían la política como un pacto entre hombres que se presuponen iguales, un contra tú social, eliminando todo fundamento teológico del poder. En cuanto a las diferencias entre países, cabe señalar las siguientes: en Inglaterra la Ilustración comenzó un siglo antes, en el XVII, con el liberalismo de John Locke, que defendía la división de poderes en favor de las libertades individuales, frente a los posibles abusos de un poder absoluto. Subyace a esto una profunda desconfianza del poder, que tiende a corromper a su poseedor, por lo que se señala la necesidad de dividirlo. Locke fue además un firme defensor de la tolerancia y de la libertad de expresión, temas que recoge Kant. En Francia, la Ilustración contó en el XVIII con numerosos pensadores como Voltaire o Montesquieu, pero sobresalen Diderot y D'Alembert por llevar a cabo el proyecto pedagógico más ambicioso hasta la época, la Enciclopedia. Fue una publicación conjunta, en la que participaron Rousseau, Montesquieu, Voltaire, los propios editores, etc., que intentaba sintetizar el saber acumulado hasta su época. Los ideales ilustrados se plasmaron en esta obra de marcado carácter político, filosófico y científico. Ideales que fueron llevados a la práctica, al menos hasta cierto punto, con la Revolución Francesa, 1789, que traería un nuevo orden político que defendía los principales valores de la época: libertad, igualdad y fraternidad. En Alemania, en la que estaba muy extendido el pietismo, rama del protestantismo que reivindica las libertades individuales, pero siempre dentro del orden y el respeto a la autoridad, la Ilustración no fue tan radical como en Francia, sino que se dieron soluciones de compromiso entre la Ilustración y el absolutismo, como el despotismo ilustrado, cuyo lema fue todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se trata de una forma de gobierno fuertemente paternalista. La Ilustración coincide en el tiempo con una gran explosión demográfica, así como con nuevos avances en las técnicas agrícolas y con los primeros pasos, ya a mediados del siglo XVIII, de la Revolución Industrial, especialmente en Gran Bretaña. Ello implica una serie de cambios sociales e intelectuales que hay que tener en cuenta para entender la Ilustración: a. La superación de la superstición y el auge de las ciencias experimentales, sobre todo de la física, representada eminentemente por la figura de Newton. Esta confianza en la legalidad, es decir, en estar sujetos a leyes exactas, y la necesidad de los fenómenos naturales, agravará el problema de la libertad humana, en un mundo que se considera determinado causalmente de forma absoluta. B. La radicalización del ideal crítico moderno, en especial contra los prejuicios, la tradición y la autoridad. Se producen muchos enfrentamientos teóricos entre ilustrados y religiosos. C. Consecuentemente, la secularización alcanza muchos ámbitos antes exclusivos de la religión. Así, el teocentrismo se convierte en fisiocentrismo, tomar la naturaleza y sus leyes como punto de referencia absoluto. En vez de Dios, la providencia divina es sustituida por la idea de un progreso infinito de la humanidad, y el concepto religioso de redención es sustituido por el político de emancipación. De todas formas, los ilustrados, en su mayoría, no fueron ateos ni agnósticos. Eso sí, tampoco fueron por lo general teístas, creyentes en un Dios antropomórfico y personal, involucrado en los asuntos humanos, sino más bien deístas. El deísmo pretende ser una religión natural, al identificar a Dios con la naturaleza, y considerarlo por tanto, impersonal y ajeno a las preocupaciones humanas, y buscarlo común a todas las religiones, de cara a hallar una religión y una moral universales. 9.2. El proyecto kantiano, hacia una sociedad cosmopolita. Para Kant, cumplir el programa ilustrado pasa por una ardua tarea crítica, y esta consiste, básicamente, en establecer adecuadamente los límites y el funcionamiento de la razón, la facultad que nos hace humanos y con la que tenemos de organizar nuestra existencia. Un correcto planteamiento de este problema pasa por no entregarse ni al dogmatismo de la tradición y el racionalismo, que creían, una desde la teología y el otro desde una razón mal entendida, los límites de la razón mucho más amplios de lo que en realidad son, ni al escepticismo del empirismo, que peca de lo contrario, es decir, de creer que esos límites, y por tanto el poder de la razón, son mucho más estrechos de lo que son. En efecto, ha habido multitud de filosofías en la historia,
que han disputado en torno a la razón, pero todas ellas sin éxito, precisamente por no haber realizado la crítica de la razón. Por ello la sociedad aún está en minoría de edad, un importante concepto sobre el que volveremos, y es la tarea de la filosofía ayudarle a salir de esa situación. Realizar la crítica de la razón, por tanto, en los ámbitos teórico y práctico, es contribuir a la realización de la libertad y la emancipación colectiva. En ese proceso, sin embargo, hay que subrayar que la razón será juez y parte, puesto que la crítica de la razón solo puede provenir de ella misma. Así que será la razón la que establezca en qué medida podemos contestar a estas tres preguntas, que al decir de Kant resumen sus intereses, y por tanto el quehacer filosófico que podemos conocer, que debemos hacer, y que nos cabe esperar. Que a su vez se resumen en una sola pregunta, ¿qué es el hombre? La primera pregunta hace referencia al uso teórico de la razón, esto es, a cuestiones relacionadas con las ciencias, y en última instancia con la metafísica. La segunda al uso práctico de la razón, es decir, a cuestiones de índole moral, la tercera a la religión. En cada uno de estos ámbitos la razón, a pesar de ser una y la misma, muestra diferentes intereses y obedece a distintos principios. La crítica debe, así pues, precisar estos intereses y principios en cada esfera, así como el modo en que pueden armonizarse, aunque Kant siempre dará un peso fundamental al uso práctico de la razón, en la existencia humana. Pero, ¿a dónde quiere Kant ir a parar? ¿Cuál es su proyecto filosófico, más allá de ciertas generalidades que ya hemos expuesto? Kant confía en el progreso del género humano, esto es, en la ilimitada perfectibilidad del ser humano, en cuanto especie, a través de la razón. Y ello no solo en un sentido científico, teórico, sino ante todo moral, o sea, en alcanzar una sociedad justa y perfectamente racional. Hay, así pues, una relación íntima entre razón e historia, aunque problemática. Kant considera que la historia es el escenario del desarrollo lento, pero constante, de una disposición originaria al bien en el ser humano, que sin embargo debe luchar contra la inclinación al mal, más fuerte, que también se halla en él. La cultura y la educación deben ocuparse de que la disposición al bien, en principio más débil, termine imponiéndose. Un único individuo, evidentemente, no puede realizar ese trabajo, así pues, es un trabajo colectivo de la especie humana, que lo realiza a lo largo de la historia. Kant aspira a alcanzar una sociedad, y por tanto la posibilidad de una ciudadanía, universal, a través de un pacto entre los estados actuales que sirva para evitar las guerras en el futuro. La guerra es para Kant, como no, el mayor mal que existe, pero a la vez, es el motor de la historia, al llevar a los pueblos, primero, a desarrollar las ciencias y la técnica con el fin de tener ventajas en la contienda, y después, a firmar alianzas que sirvan para evitar más destrucción mutua. Solo ella puede llevar, por tanto, a una sociedad cosmopolita, a un estado de paz perpetua que, de no mediar la guerra, probablemente nunca se alcanzaría. En cualquier caso, para que esto pueda llegar a ocurrir, es imprescindible conocer el instrumento mediante el cual podremos llevarlo a cabo, o sea, la razón, y deberemos establecer sus límites y sus principios. Vamos a ver en qué consiste, así pues, la crítica de la razón tanto en lo que toca al uso teórico, científico, metafísico, como al práctico, moral. 9.3 La filosofía teórica, ciencia y metafísica. Kant desarrolla los problemas relativos al uso teórico de la razón en la Crítica de la razón pura, una de las principales obras de filosofía de todos los tiempos. Allí dice Kant que la metafísica es, o debería ser, el conocimiento sistemático de la estructura de la razón, una especie de mapa de ella, sin embargo, hasta ahora ha sido siempre un campo de batalla, el terreno de incesantes disputas. Es por ello que hay que realizar la crítica de la razón pura, para analizar esa estructura y liquidar tales problemas. Y ello no como un ocioso ejercicio intelectual, especulativo, sino porque sólo así podremos dar una respuesta a una serie de preguntas que, según Kant, no nos pueden dejar indiferentes, la pregunta por la libertad, por la inmortalidad del alma y por la existencia de Dios. 9.3.1. El conocimiento científico. El punto de partida kantiano es comprobar cuáles han sido los méritos y los errores de las corrientes filosóficas que llegan hasta él, para averiguar cuál sería el camino correcto a seguir. Del racionalismo toma Kant la necesidad de hallar un tipo de conocimiento a priori, que siga el mismo proceder que tanto éxito ha dado a las matemáticas,
y que nos garantice el hallar leyes necesarias y universales, para ello harán falta conceptos, como aquellos de los que partía esta corriente. Del empirismo toma la necesidad de apelar a la experiencia para que haya conocimiento, y no mera especulación, por tanto, hará falta también la sensación. Pues bien, ambos son entonces los componentes de lo que Kant llama conocimiento o experiencia, conceptos y sensaciones, o como las llama también, intuiciones. Los primeros serán la forma de todo conocimiento, lo que la estructura y le da consistencia, las segundas serán su contenido. De hecho, afirma que los conceptos sin intuiciones son vacíos, mientras que las intuiciones sin conceptos son ciegas, así pues, no puede haber conocimiento si falla uno de los dos componentes. Ahora bien, el problema esencial, porque de lo contrario no estaríamos tan lejos de Aristóteles, o del empirismo, es de dónde sacamos esos conceptos. Pues no pueden ser unos conceptos a posteriori, obtenidos de la experiencia sensible por abstracción o inducción. Antes bien, tienen que ser unos conceptos a priori, unos conceptos dados con la razón misma, cuya existencia, por tanto, se deduce, y que van a garantizar, así, la universalidad y necesidad de todo conocimiento. La lógica y la teoría del conocimiento tradicional afirmaban que hay dos tipos de juicios, esto es, de proposiciones acerca de la realidad, los analíticos y los sintéticos. Los primeros no nos dicen nada nuevo, sino que analizan, es decir, descomponen, los datos que ya teníamos, de forma que muestran con mayor claridad relaciones que antes permanecían oscuras, aunque implícitamente estuvieran ahí. La necesidad de estos juicios, como son los de la lógica o las matemáticas, radica en que son siempre a priori, anteriores a la experiencia, al no salir de los datos dados inicialmente, sino traducirlos a otros más claros, no hay posibilidad de error. Por otro lado están los juicios sintéticos, que sí nos informan acerca de la realidad, que nos dan información que antes no teníamos, pero que en esa misma medida pueden ser erróneos, al ser juicios inductivos, que hacen generalizaciones a partir de la experiencia, a posteriori, podríamos equivocarnos. Pues bien, dice Kant, tiene que haber un tipo de juicio que nos informe acerca de la realidad, esto es, apelando a la experiencia, y que sin embargo lo haga de forma necesaria. Y estos serían los juicios sintéticos a priori, los juicios en los que se ponen en relación, se sintetizan, los conceptos a priori de la razón con las intuiciones. Kant no se pregunta si estos juicios son posibles, sino que parte de afirmar que sí, puesto que las ciencias, fundamentalmente la física, ya están haciendo uso de ellos. Son, pues, un hecho, un factum del que lo único que hay que explicar es cómo es posible. Así que lo que hace la crítica de la razón pura es indagar cómo son posibles, en diferentes ámbitos, que a continuación veremos, los juicios sintéticos a priori, es decir, se pregunta por las condiciones de posibilidad del conocimiento. Frente al conocimiento empírico, el conocimiento efectivo de la realidad que llevan a la práctica los científicos, o, de forma más humilde, el que todos realizamos continuamente en nuestro día a día, Kant considera que la tarea de la filosofía, el negocio crítico, es llevar a cabo un conocimiento trascendental, esto es, una reflexión sobre la estructura de nuestro propio conocimiento, sus límites y aquello que lo hace posible, de cara a establecer su uso correcto. Y a lo que conduce esa reflexión es a lo que Kant llama el giro copernicano en el ámbito del conocimiento. Al igual que Copérnico mostró que se podían explicar mejor ciertos fenómenos celestes y simplificar los cálculos astronómicos si suponíamos que la Tierra gira alrededor del Sol en vez de hacerlo alrededor de ella, dice Kant que podremos explicar mejor nuestro conocimiento si suponemos que, en V. Es de ser el sujeto pasivo, receptivo, frente al objeto, es este el que tiene que atenerse, para ser conocido, a una serie de condiciones impuestas por el sujeto. Estas condiciones son los distintos filtros de la experiencia o formas a priori que el sujeto antepone al material empírico de su experiencia. En el espíritu o ánimo humano distingue Kant una serie de facultades que intervienen en el conocimiento, y cada una de ellas, para hacer su función, dispone de sus propias formas a priori. Estas facultades son las siguientes: a. La sensibilidad, esto es, la facultad de recibir el material empírico del exterior. Esta no es puramente pasiva, receptiva, sin embargo, sino que tiene sus formas a priori a las que el objeto se ha de adaptar, y que son el espacio y el tiempo. Para Kant, en efecto, espacio y tiempo no son algo en sí,
exterior e independiente de nosotros, sino la forma en que, por nuestra constitución subjetiva, captamos todo objeto de conocimiento, pudiendo estructurarlo a priori de forma universal y necesaria. El espacio será la forma a priori de lo extenso, contiguo, y por tanto posibilitará la geometría, y el tiempo de lo sucesivo, posibilitando la aritmética. La sensibilidad a priori, que se ocupa de las relaciones puras de lo espacial y lo temporal, será por tanto garante de que podamos tener juicios sintéticos a priori en las matemáticas. El estudio de estas formas a priori, espacio y tiempo, y esas relaciones puras es lo que llama Kant estética trascendental. B. Pero si hemos de ir más allá del conocimiento matemático, para tener objetos reales de la experiencia, cuando, por ejemplo, hablamos de la naturaleza, a las formas a priori de la sensibilidad hay que sumar las del entendimiento, la facultad de conocer propiamente dicha, cuyas formas a priori son las categorías, los conceptos a priori con los que estructuramos el material empírico previamente filtrado por la sensibilidad. Son las categorías del entendimiento las que van a permitir que haya juicios sintéticos a priori en la física, en el conocimiento de la naturaleza. Como ya hemos visto, las categorías, que son los conceptos a los que anteriormente nos referimos, no son unos conceptos abstraídos de la experiencia, tales como el concepto de hombre o de justicia, esto es, conceptos empíricos, sino unos conceptos puros, previos a la experiencia, aunque solo sí sirven para utilizarse en ella, y nunca por sí solos. No son unos conceptos que empleemos de forma consciente, sacándolos de la experiencia, sino que están implícitos en ella, los aplicamos de forma inconsciente, de forma inmediata y todo el tiempo, permitiendo que, de hecho, haya experiencia. Sin ellos esta sería un puro caos sensorial en el que no podríamos distinguir nada. Las categorías estructuran y unifican las intuiciones permitiéndonos hablar de objetos de la experiencia, y no ya de simple material empírico. Como nuestro conocimiento de la realidad ha de estar filtrado, primero por la sensibilidad, espacio y tiempo, y luego por el entendimiento, categorías, lo que nosotros conocemos, en realidad, no son las cosas tal y como son en sí mismas, lo que Kant llama cosa en sí, sino los fenómenos, el resultado de elaborar mediante nuestras formas a priori las intuiciones. La cosa en sí, por definición, es incognoscible, es el límite de todo conocimiento posible, al menos para un ser finito y limitado a su intuición sensible, como nosotros. Un hipotético espectador perfecto, infinito, Dios, sí podría conocer la cosa en sí, pero su conocimiento no sería mediato, filtrado, como lo es el nuestro, sino que sería un conocimiento inmediato y absoluto de la cosa en sí. Semejante espectador no tendría un fenómeno, sino un conocimiento directo, lo que llama Kant neoúmeno. En todo caso, es importante quedarse con esta idea de que lo que nosotros conocemos son siempre fenómenos, no cosas en sí, lo cual permite que sobre ellos podamos aplicar esas categorías que garantizan la necesidad y universalidad del conocimiento, que en un hipotético conocimiento de cosas en sí no podríamos hallar. Kant llama a su filosofía idealismo trascendental, por cuanto parte de las representaciones que el sujeto se hace de la realidad, fenómenos, y reflexiona sobre cómo éstas son posibles y cómo pueden nuestros fenómenos, no las cosas en sí, organizarse según leyes universales y necesarias de la experiencia. Algo que solo se puede comprender, dice Kant, si no pretendemos conocer la cosa en sí, como haría un realismo trascendental, como el de la experiencia cotidiana, o como el que defiende la filosofía dogmática, que conduce a un idealismo empírico, a un mundo en el que no podremos estar nunca seguros de la certeza que nos brinda nuestro conocimiento, porque nunca podríamos explicar que nos proporciona semejantes leyes en un conocimiento de la realidad obtenido inductivamente, sino que nos conformamos con los fenómenos filtrados por el espacio y el tiempo, sensibilidad a priori, y las categorías, entendimiento, y dice que solo éste puede garantizar el realismo empírico, es decir, que podamos suponer una perfecta legalidad en la naturaleza. La teoría kantiana, sin embargo, no es simplemente una teoría del conocimiento o psicológica, sino que es una ontología, puesto que afirma que esos fenómenos que nosotros tenemos son la única realidad que hay, una realidad que compartimos todos los seres humanos, por ser idéntica a nuestra razón. No nos cabe decir lo que la cosa en sí podría ser más allá de nuestro conocimiento de los fenómenos, no es más, en realidad, que un concepto negativo, el de lo que está más allá de todo conocimiento posible.
El ámbito del conocimiento posible es el trascendental, el de lo sometido a nuestras formas a priori. 9.3.2 Sentido y posibilidad de la metafísica. De todas formas podríamos quedarnos, así, en una teoría científica, acerca de los límites del conocimiento. Pero, como vimos, la preocupación de Kant es sobre todo metafísica, es responder a las grandes preguntas que se hace el ser humano acerca de lo trascendente. Nos quedan todavía una serie de formas a priori, que junto a las de la sensibilidad y el entendimiento, completan el equipamiento de nuestro ánimo, de lo que somos en tanto que sujetos de conocimiento. Y estas son las ideas trascendentales, que radican en la razón. Si la sensibilidad es la facultad de captar el material empírico, y el entendimiento la facultad de unificarlo mediante las categorías, el papel de la razón será el de llevar la síntesis de lo externo y lo a priori, es decir, nuestro conocimiento de la realidad, a su totalidad. Las tres ideas trascendentales, que se corresponden con los grandes dominios de la metafísica clásica, teología, cosmología y psicología racional, son 1, el yo o alma, mediante la cual nos representamos el ideal de lo que sería un conocimiento pleno de los fenómenos psíquicos; 2, la idea de mundo, Q. UE representa el ideal de un conocimiento pleno de la realidad física; y 3, la idea de Dios, que representa el ideal de un conocimiento total del ámbito de lo ideal. Estas ideas, sin embargo, no son creaciones nuestras, ni meras fantasías, están en nuestra propia constitución subjetiva, radican en la razón, en la que juegan un papel determinado. Su función es impulsar el conocimiento siempre más allá del estado en que esté, para llegar más allá, hasta ser lo más completo posible. Sin embargo, por cuanto representan estados ideales, aún no alcanzados, no son algo que determine los fenómenos. Espacio, tiempo y categorías determinan los fenómenos. Hablamos, así, de una analítica de la razón, de una lógica de la verdad, en la cual las ideas trascendentales tienen un papel, que es intentar llevar esa síntesis al máximo. Pero su uso es puramente regulativo, no determinante. Y esa es la única función que, por tanto, en el uso teórico de la razón pueden tener esas ideas, a las que no se puede dar otro valor, ni suponer que sirvan para conocer nada por sí mismas. Lo que ocurre es que hay una tendencia irrefrenable de la razón a ir más allá de sus propios límites, a ir más allá de lo empírico y tomar sus propias ideas como realidades, para terminar hablando de ellas en cuanto tales, y no según su función propia. Así es como se termina hablando del yo, del mundo, en cuanto totalidad cognoscible, y de Dios como de objetos posibles de conocimiento, cuando solo son funciones recultivas de nuestro propio aparato cognoscente. Es entonces cuando hacemos una metafísica puramente especulativa, en la que se puede llegar a decir cualquier cosa. Esto es lo que llama Kant la dialéctica de la razón, la lógica de la ilusión, en la que surgen interminables problemas y contradicciones. En el plano teórico, por tanto, la metafísica solo tendría el sentido de intentar llevar nuestro conocimiento más allá de su estado actual, de sus limitaciones, en cuanto reflexión última y radical. Pero nunca puede erigirse en un saber que vaya más allá de sus límites, que vaya más allá de lo empírico, un uso trascendente, que no trascendental de la razón, para hablar de esas supuestas cosas en sí. 9.4 La filosofía práctica, la ética formal kantiana. El interés práctico de la razón, aquel que radica la pregunta por el deber y por la finalidad de la existencia humana en tanto que seres libres, siempre está, para Kant, por encima del teórico. Es decir, que la segunda de las preguntas que delimitan el ámbito de la filosofía, que debemos hacer, es la fundamental. La primera, que podemos conocer, sirve para eliminar de su campo cuestiones que puedan interferir con ella, mientras que la tercera, que nos cabe esperar, sirve para fundar una cierta esperanza, lo que Kant llama una fe racional en que deparará la historia al hombre. Pero de esta fe racional no se extrae nada que sirva para fundamentar nuestro uso práctico de la razón, que no debe extraer sus principios de instancia ajena alguna o supuestamente por encima de él. De hecho, la pretensión fundamental de Kant, en cuanto ilustrado, es salvaguardar la autonomía de la razón, en este caso, de la práctica, frente a la superstición y el dogmatismo. Y ello ha de consistir, sobre todo, en liberar la razón de su tendencia natural a la pasividad y la tutela de otros. La libertad ha de comenzar, fundamentalmente, por la libertad de pensamiento. Así pues, el problema esencial que se plantea en este punto es el de la libertad humana.
¿Cómo es esta posible si en el mundo todo está determinado causalmente? La naturaleza responde a una legalidad universal y necesaria, como ha quedado determinado en la crítica de la razón pura. Ya en esta obra aparecía un concepto negativo de la libertad, dada la escisión entre cosas en sí y fenómenos. Kant afirma que el ser humano, en cuanto objeto que está en el mundo, es decir, físicamente, responde a todas las leyes de la física, la química, la biología, etc. Pero en cuanto cosa en sí, es decir, refiriéndonos a lo que sea con independencia con anterioridad a nuestro conocimiento de él mediante las categorías, afirma que es libre, su voluntad, en cuanto personalidad, como sujeto ético, es libre, independiente de las leyes de la naturaleza. Ahora bien, esto no quiere decir que no responda a leyes en absoluto. Kant busca ahora los principios específicos del uso práctico de la razón, pues la libertad no consistiría nunca, para él, en carecer de normas, lo que conduciría a la peor forma de esclavitud, vivir atados a nuestras meras inclinaciones naturales, como animales, sino en obedecer las normas adecuadas. Ese así pues, Kant se propone, en la crítica de la razón práctica, establecer las relaciones existentes entre libertad y moralidad. En la analítica de la razón práctica Kant dice rechazar todas las éticas materiales. Estas son aquellas que nos dicen qué tenemos que hacer, a qué tenemos que aspirar, parten de establecer algún bien supremo, el placer, la felicidad, etc. Al que aspiraríamos todos los seres humanos, y después explican cómo llegar a él, llamando a este camino, a los medios que ponemos para ello, virtud. Este criterio, para Kant, es externo a la razón, es decir, no es una norma que se dé ella misma, sino que lo toma de fuera de sí. Como la moral es medio para otra cosa, Kant dice que esta moral hace un uso pragmático de la razón, o sea, una razón de medios, que tengo que hacer para obtener X, lo que la convierte, por tomar su ley de la experiencia, de algo que deseamos, en una moral heterónoma, empírica. La única moral válida será una en la que la razón se dé a sí misma su propia norma, es decir, una según la cual la moral, la virtud, no sea un medio para conseguir algo, la felicidad, o lo que sea, sino el respeto al deber por el deber. Y esta es la ética formal, que hace un uso práctico de la razón, no nos habla de medios, sino de fines de nuestra acción, ¿qué debo hacer? Solo una ética formal es autónoma, cumple los requisitos que una ley debe cumplir para ser universal y necesaria, como en el uso teórico de la razón es a priori, pura y autónoma, no obtiene sus normas de la experiencia, sino de la mera razón. Obedeciéndola, el hombre se respeta a sí mismo. Kant dice que el hombre es el único fin en sí que existe, en cuanto ser racional que se da a sí mismo la ley de su acción. Ahora bien, ¿cómo debe ser esta ética formal, que debe garantizar el juicio sintético a priori entre la libertad y la moralidad, o sea, decirnos cómo comportarnos siempre de forma que sepamos que estamos haciendo el deber por el deber? Pues bien, esta ética no nos dice qué hacer, sino cómo hacerlo, es el puro esquema de toda acción moral, de ahí que se llame formal, con independencia de su contenido. Esta forma es lo que Kant llama el imperativo categórico, obra siempre de tal modo que la máxima de tu acción, es decir, aquello que te propones con ella, puede servir como principio de una ley universal. Nuestra acción debe ser, en cada caso, la que nosotros, como seres racionales, podríamos exigir que cualquier otro hubiera hecho en el mismo caso. Nuestra máxima, para ser oral, tiene que poder ser universal a Isabal. Debemos comportarnos con los demás como exigimos que se porten con nosotros. Por ejemplo, mi máxima debe ser, en un caso en que yo pueda robar algo, aun sabiendo que no me podrán atrapar nunca, no debo robar, porque si en una situación parecida todo el mundo robara, el orden del mundo se desmoronaría. La máxima debo, o puedo, robar se contradiría a sí misma, opina Kant, porque nadie podría querer que cualquiera, en su situación, robara. Y el criterio fundamental de la razón práctica es la coherencia, el hecho de que todas las máximas sean a armana isabals, o sea, que no choquen entre sí, en el complejo sistema que es la sociedad. Todo ello responde al planteamiento de que la libertad de un individuo termina donde empieza la de los demás. El criterio está, pues, en la forma de la acción moral, más que en su contenido, que dependerá según el caso. Al no depender del contenido, además, se consigue otra cosa esencial para Kant, que la práctica del bien no depende de ningún tipo de conocimiento teórico acerca de lo que esté bien o mal,
sino que sea algo evidente e inmediato para todo el mundo.